Prácticos, regresan las eliminatorias y hoy volvemos a poner la lupa en cómo llega cada una de las selecciones a esta tercera y cuarta jornada, tras las fechas disputadas en septiembre. Altas y bajas de cada equipo, actualidad y forma en sus plantillas, posibles alineaciones, fixture, tabla y más. Quédate para conocer todo lo que respecta a tu selección y sus posibles rivales en este proceso eliminatorio. Los charrúas se vieron muy sólidos en el arranque de estas eliminatorias. Frente a los chilenos pudieron plasmar de gran manera la idea de juego de su nuevo entrenador Marcelo Bielsa. Piezas claves como Valverde, Ugarte, Maxi Araujo o Nico de la Cruz supieron interpretar a la perfección la idea del loco para conseguir un triunfo 3-1 en Montevideo frente a los mineros. En Quito contra Ecuador, siendo el partido más emocionante de la fecha, la Celeste se plantó bien en su visita a Casablanca, y aunque mostró muy buen juego por momentos, no fue suficiente contra la tricolor, que encontró soluciones en la sociedad Caicedo Páez y efectividad en su central Félix Torres, que se fue con doblete. A la Celeste le sobran nombres, y por plantel, junto a Brasil y Argentina, son quienes más recursos poseen, con una gran camada de jóvenes, liderada por Fede Valverde, que a sus solo 25 años ya es capitán. Se suman nombres como Ugarte, Pelistri, Araujo, Píqueres o Darwin Núñez, que se han adaptado perfectamente a la selección, además de contar con sus viejas glorias Suárez y Cavani en gran nivel con Gremio y Boca, por lo que la convocatoria y el equipo que para en cancha podría variar. En esta doble fecha visitarán a Colombia en el Metropolitano de Barranquilla y recibirán en el Estadio Centenario a la poderosa Brasil. Fixture complicado en esta doble jornada para los bicampeones del mundo, que creemos podrían formar de la siguiente manera. La cancha con Rochette en el arco, línea de 4 en el fondo con Araujo por la derecha, regresando de lesión, Sebas Cáceres y Matías Viña en los centrales, Joaquín Piquerés de Palmeiras por la izquierda, Manuel Ugarte en el centro del campo junto con Fede Valverde, Jordian de Arrascaeta, que también regresa de lesión, junto Pelistri, Nico de la Cruz y Darwin Núñez como 9. Perú llega con la necesidad de triunfo. Tras no lograrlo en las primeras jornadas, en su primer partido con Paraguay, sacó un punto valioso de Asunción, entendiendo el rival y el contexto, donde jugaron más de 45 minutos con un hombre de menos debido a la expulsión de su lateral Luis Advíncula. Sin embargo, frente a Brasil, en casa, no alcanzó, y aunque opusieron resistencia hasta casi el final del partido, finalmente la canariña encontró los caminos del triunfo en la recta final del partido tras un cabezazo de Marquinhos a pase de Neymar. Este es un equipo sólido en defensa. Con su 4-5-1, la bicolor apuesta por el juego físico, compacto y con salida en velocidad gracias a piezas como Advíncula, Polo o Carrillo. Sin embargo, en fase ofensiva es algo limitada en ideas, enfocándose en la velocidad por las bandas que terminan en centros poco efectivos o resoluciones individuales que no suelen llegar a buen puerto. Nosotros creemos que Perú saldría con el siguiente 11. Gales en el arco, Zambrano y Abraham los centrales, Advíncula que vuelve de lesión por la derecha y Trauco por la izquierda. Renato Tapia en la mitad, Wilder Cartagena por la derecha, en el centro del campo y Yotun por la izquierda. Por la derecha abierto Andy Polo y por la izquierda André Carrillo, para dejar con jerarquía en el centro del ataque a Paolo Guerrero. Perú tendrá dos partidos complicados. Visitará a Chile en el famoso Clásico del Pacífico, donde se juegan más de 3 puntos, sobre todo tras los antecedentes de los últimos años con el cuadro austral. Después tendrá que recibir a nada menos que la campeona del mundo, Argentina, en el Nacional de Lima. Juan Reynoso llega muy cuestionado y de no sacar algún triunfo se ve difícil su continuidad en la selección. Las bajas de Cristian Cueva y Edison Flores, sumado a la convocatoria de los jóvenes Joao Grimaldo y Piero Quispe, se interpreta como una especie de renovación por parte del cuerpo técnico. Brasil venía con muchas dudas para el inicio de las eliminatorias, pero esas incógnitas ya quedaron despejadas. Tras un apabullante 5-1 frente a Bolivia y un 1-0 frente a Perú, son líderes de las eliminatorias y siguen siendo la misma planadora de siempre. La canariña se ha mostrado fuerte y salvo algunos pasajes del juego contra Perú, donde le costó encontrar el gol, no tuvo mayores complicaciones para hacer 6 de 6 puntos posibles, hecho que querrán repetir estas dos jornadas contra Venezuela de local y frente a Uruguay en Montevideo. Las nuevas piezas de la selección han encajado como un reloj en el scratch. Ederson, Gabriel, Bruno Guimaraes y Rodrigo se han engranado perfectamente al estilo de juego y planteamiento de Fernando Diniz, y a esto se le suma el regreso de Vinicius Junior a la selección tras su ausencia por lesión. De la lista de convocados que tuvo la canariña en las pasadas fechas, para estas se desafectaron a Rafinha, extremo del FC Barcelona, y al lateral izquierdo del Mónaco, Caio Henrique, ambos por lesión, y en su lugar fueron convocados Guillermo Arana, jugador del Atlético Mineiro, y David Neres del Benfica. Probablemente Brasil salga con su 11 de gala, que sería Ederson en el arco, Danilo por la derecha y Renan Lodi por la izquierda, Marquinhos y Gabriel Magalhães en los centrales. En el medio Casemiro, Bruno Guimaraes, arriba Vinicius, Rodrigo, Neymar y Richarlison en el frente de ataque.
Estas serán las fechas para ver el tanque de Brasil ante dos rivales que exigen mucho más que sus anteriores competidores. Sin embargo, es difícil pensar que Venezuela o Uruguay le quiten el invicto de 8 años a Brasil por eliminatorias Conmebol. Tricolor dejó un sinsabor en la primera doble jornada. Frente a la Vinotinto, los cafeteros no pudieron implantar la superioridad como esperaban, y a pesar de que ganaron con un cabezazo contundente del delantero Rafael Santos Borré, tras un centro espectacular del volante de Fluminense John Arias, los dirigidos por Lorenzo no terminaron de convencer. Ya en su visita a Santiago, fueron doblegados en la mayor parte del juego por La Roja, que impuso las condiciones en varios pasajes del partido, haciendo figura al arquero colombiano Camilo Vargas. Son 4 de 6 puntos posibles para la tricolor, que desde lo numérico cumplió, pero que deja dudas en el aire, lejos del nivel que pudo demostrar en los amistosos previos a la eliminatoria, pero conservando el invicto desde que Néstor Lorenzo está al mando. En esta doble fecha, Colombia se mide a dos rivales de peso, que lo obligarán a desplegar su mejor fútbol si quiere sumar ya 3 puntos. Primero, comenzará recibiendo a los charrúas en el Metropolitano, para luego visitar a los ecuatorianos en Quito. Estos partidos tienen un tinte de revancha para los cafeteros, pues si hacemos memoria, en el antecedente más cercano contra estos mismos rivales en el último proceso eliminatorio, significó una terrible humillación para Colombia, que cayó 3-0 en casa y 6-1 en Ecuador. Las lesiones de su saga central titular John Lucumí y Jerry Mina generan algo de preocupación en tierras cafeteras, que de no tener otra novedad por lesión, formaría con Camilo Vargas en el arco, Santiago Arias por la derecha, Carlos Cuesta y Davinson Sánchez en la saga de central, Eiber Machado, que viene a hacer gol en Francia, por la izquierda. En el centro del campo, Wilmar Barrios, Mateus Uribe y Jorge Carrascal, para dejar en el frente de ataque a John Arias, Luis Díaz y como punta Rafael Santos Borré. En esta convocatoria entraron nombres interesantes, como el volante creativo Yasser Asprilla, juvenil con mucha proyección de tan solo 19 años, además de Kevin Mier, Fran Fabra, Kevin Castaño y Diego Baloyes, que regresan tras ausentarse en la pasada convocatoria. Por otro lado, Walter Dita y Cristian Borja son los llamados por primera vez con el objetivo de cubrir las bajas en zona defensiva. Paraguay no cumplió las expectativas en su primera doble jornada eliminatoria. La albirroja tan solo pudo sumar un punto tras su primer encuentro frente a Perú, donde no pudo pasar del empate a 0, con un jugador de más desde el minuto 45 y con la localía a su favor. Los guaraníes no pudieron hacer efectiva su superioridad numérica, capitalizando alguna de sus múltiples chances de gol. La estadística refleja la pobre efectividad de los paraguayos, que generaron 19 remates al arco y ninguno de ellos dentro de la red. En la segunda fecha contra Venezuela, donde iban obligados a recuperar los 3 puntos cedidos en Asunción, los dirigidos en ese momento por el Medellín perdieron 1-0 nuevamente con una estadística similar de 18 remates a puerta, pero ninguno de ellos fue efectivo, lo que desencadenó en la despedida del exentrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Esqueloto. El argentino Daniel Garnero, con una gran experiencia en el fútbol guaraní, donde dirigió precisamente al Cacique, a Olimpia y a su más reciente club, Libertad de Asunción, espera sacar la mejor versión de los jóvenes talentosos con los que cuenta la albirroja, además de devolver la identidad y estirpe que ha caracterizado el fútbol paraguayo a lo largo de toda su historia, para recomponer el camino que los conduzca a las plazas de clasificación por las eliminatorias Conmebol. Paraguay tendrá un primer partido de alto vuelo, donde visitará la campeona del mundo en el Monumental, justo el país de origen para el debutante nacido en Lomas de Zamora del Gran Buenos Aires. Luego, en Defensores del Chaco recibirá a Bolivia, con el único objetivo de sumar día 3, lo más cómodo posible para mantenerse en la pelea por los pases a USA 2026. En cuanto a la convocatoria, los regresos de Gastón, Jiménez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia de Cerro han generado polémica en ciertos sectores de la prensa e hinchada, además de las bajas por decisión técnica de Blas Riveros, que fue un punto alto por el lateral en la última fecha, y Carlos González, goleador en México, que viene de marcar doblete con su nuevo equipo, el Xolos de Tijuana. Con la llegada de Garnero es una incógnita el posible 11 titular. Sin embargo, nosotros creemos que para los partidos contra Argentina y Bolivia, el equipo formará con Carlos Coronel en el arco, Robert Rojas por derecha, Gustavo Gómez y Valbuena los centrales, Junior Alonso por la izquierda. El centro del campo estaría conformado por Richard Ortiz, Villasanti y Andrés Cubas, Miguelucho Carucha Almirón, el joven Ramón Sosa por la izquierda y Gabriel Ábalos en el frente de ataque. Tony Sanabria y Dan Vareiro podrían ser otras opciones.
Sí, Celeste se vio muy bien en los partidos que disputaron. Frente a Ecuador, un equipo mundialista, sufrieron, pero al final la magia de Messi decantó el partido por 1-0. Y en su visita a Bolivia, el partido fue un trámite. Desde el minuto 1, Argentina dominó a un conjunto boliviano que se vio sin ideas y se llevó el triunfo por un contundente 3-0. Junto a Brasil, esta es la selección más sólida de las eliminatorias. Línea por línea viene revalidando lo hecho en el Mundial. Tienen un 11 de lujo e incluso han mantenido el nivel mostrado en Qatar. En esta doble fecha, Argentina enfrentará a Paraguay en el Monumental y luego viajarán a Perú para jugar con la bicolor. Se espera el mismo equipo de siempre, salvo las bajas que han sufrido por lesión, como son el caso de Di María, Ángel Correa y Lisandro Martínez. Además, hay que tener presente las molestias físicas que viene teniendo el 10 argentino Lionel Messi. Nico González en los 2 primeros juegos fue titular y creemos que se mantendrá para estas 2 fechas. Lautaro Martínez también está en la pelea por ganarse un puesto desde el inicio. Salvo otra lesión o probable descanso, la albiceleste formaría de la siguiente manera: Dibu Martínez en el arco, Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico en defensa, Enzo Fernández, McAllister y De Paul en el medio campo y adelante Nico González, Messi y Julián Álvarez. En la lista de convocados de Argentina entraron nombres muy interesantes como Marco Pellegrino del Milan, Lucas Esquivel y Bruno Zapelli del Atlético Paranaense, Carlos Alcaraz del Southampton y Facundo Arias del Inter Miami. Teniendo en cuenta lo mostrado y las formas en el juego del albiceleste, creemos que Argentina sumará en los 2 próximos partidos. Es fútbol y todo puede pasar, pero esta es una selección que cada vez se consolida más. Bolivia es la última selección de las eliminatorias y no ha mostrado el fútbol necesario para revertir esta situación. Aunque cabe destacar que perdió con las 2 selecciones que demostraron mejor juego en este inicio, Brasil y Argentina. En estos partidos deberán demostrar si tienen el talento y el fútbol para ganar en La Paz cuando reciba Ecuador. La ventaja de la altura con Ecuador no será un factor determinante, pues recordemos que la Tri no pierde en suelo boliviano por eliminatorias desde 1997, por lo que la Verde debe plantear un gran partido para ganar y poder pelear por un puesto al Mundial 2026. El parón que sufrió la Liga Boliviana por las investigaciones en apuestas seguramente les afectará. La base de su equipo era casi en su totalidad de jugadores del torneo local, y aunque ya se reanudó, el ritmo de competencia puede costar y más ante rivales tan físicos como Ecuador. Este parece un partido más, pero la verdad es que es un duelo directo por la clasificación al Mundial. De perder Bolivia estaría sepultando sus ilusiones y tendría que ir a por todo en Asunción, donde siempre es complicado jugar y enfrentará a una albirroja necesitada de unidades. Chile ha tenido 2 partidos diferentes en este inicio de eliminatorias. Contra Uruguay en Montevideo perdió 3-1 y se vio un equipo muy flojo en ataque y en defensa. Y con Colombia se vio mucho mejor. De hecho, mereció llevarse un mejor resultado, pero le faltó efectividad para convertir el gol. ¿Qué equipo veremos en estas fechas? Esa es la gran incógnita. Sin embargo, debería mostrar una mejor cara ante rivales directos rumbo al Mundial. Estos 2 partidos son claves para la Roja. Recibe a Perú en Santiago de Chile en un duelo importante para el hincha chileno. Debido a su pica histórica, el llamado Clásico del Pacífico es un partido especial en el calendario para ambos combinados y más cuando se juega de local como los australes. Por otro lado, visitará a Venezuela en Maturín, con la necesidad de sumar ante la Vinotinto, que a estas alturas parece un rival directo para la Roja en busca de esos últimos cupos. Chile necesita sumar ya. No hay mañana y menos ante rivales que pelearán en la parte baja de la tabla. Sin embargo, su fútbol no ilusiona y es difícil identificar qué selección planteará Eduardo Berizzo. Sin embargo, según los rendimientos en las primeras jornadas, creemos que la Roja saldría a la cancha con Brian Cortés en el arco, Gary Medel y Maripán como centrales, Matías Catalán por la derecha y Gabriel Suazo por la izquierda. El centro del campo estaría conformado por Pulgar, Charles Aranguis y Arturo Vidal. Y arriba, Diego Valdés, Alexis Sánchez y Ben Brereton. Los jóvenes Aravena y Marcelino Núñez también podrían ser otras opciones según la condición del partido. Ecuador ha empezado las eliminatorias a un nivel más bajo de lo que demostró en los pasados años y en el Mundial de Qatar. En el primer juego con Argentina hizo un partido decente donde aguantó, pero ofensivamente quedó a deber. Y en su partido contra Uruguay sufrió más de lo esperado para llevarse el triunfo por 2-1. La tricolor no se ha visto bien en ambos lados de la cancha y deberán mejorar para remontar el déficit de -3 puntos con el que arrancaron las eliminatorias. Lo valioso del conjunto ecuatoriano es su base de equipo y la idea de juego que ya tienen inculcada. Sin embargo, esta aún no se ve reflejada al 100% en la cancha. Ecuador visitará a Bolivia en un duelo de coleros y que marcará un antes y un después para ambas selecciones por la situación en la que se encuentran. Después recibirán a Colombia en Quito en un duelo de rivales directos y de mucha historia. Para esta doble fecha, Ecuador tendrá una baja muy importante en su zona defensiva. Pervis Estupiñán no está en la convocatoria debido a la lesión que sufrió en el Brighton, y Moisés Caicedo también viene con molestias físicas. Según cómo terminen de llegar los jugadores, la Tri podría salir con el siguiente 11. Galíndez en el arco, Ángelo Preciado como lateral derecho y Piero Hincapié que regresa como lateral izquierdo.
Félix Torres y Arboleda los centrales. Carlos Grueso en el medio campo junto a Moy Caicedo según cómo evolucione. La Sociedad Independiente del Valle, Junior Sornosa y la joven estrella Kendry Páez para dejar en el frente de ataque Jordi Caicedo, goleador en México, y Ener Valencia, de Internacional. Recordemos que Pervis Estupiñán es baja por lesión. En estos dos partidos deberíamos ver un mejor equipo de Ecuador. Sin embargo, es difícil predecir, por el momento y el ruido que hay alrededor de la tricolor, creer que se va a llevar los 6 puntos. Pero esperamos una buena expresión de fútbol del conjunto ecuatoriano. Venezuela fue la peor selección de las eliminatorias pasadas, pero en los primeros 2 partidos de este certamen dejó ver una mejoría en su juego gracias a la mano de Fernando Batista. Contra Colombia perdió por 1-0 en Barranquilla, pero hizo un muy buen primer tiempo en fase defensiva y complicó al conjunto cafetero en diferentes momentos del partido. Y en su juego contra Paraguay ganó con un agónico gol de Rondón al minuto 92 para cortar una racha de más de 22 años sin ganarle a los guaraníes en Venezuela. Pero más allá de los resultados, se vio una Vinotinto muy ordenada y con despliegue e ideas en el frente de ataque. Hechos que deberá revalidar cuando visite Brasil en Cuiabá y sobre todo cuando reciba a Chile en Maturín. Venezuela deberá sumar por lo menos 3 puntos si quiere seguir en la pelea por la clasificación. Obtener menos puntos que eso es casi un fracaso en sus aspiraciones al Mundial Estados Unidos 2026. Según la lista de convocados de la Vinotinto, Fernando Batista podría salir a la cancha con Rafa Romo en el arco, Alexander González por la derecha, Wilker Ángel y Jordan Osorio los centrales, Miguel Navarro por la izquierda, en el medio Tomás Rincón, Yángel Herrera y José Martínez, Soteldo como 10 y arriba Joseph Martínez y Salomón Rondón. Recordemos que Nahuel Ferraresi de Sao Paulo vuelve a la Vinotinto tras superar la lesión que venía quejándolo. Hasta acá llega nuestra previa de esta fecha eliminatoria y ahora le preguntamos a ustedes qué sensaciones les deja cada una de las selecciones y cómo creen que terminará saliendo de cada uno de los afiliados a la Conmebol. Si te gustó este contenido, no olvides dejarnos un like y comentarnos, nos sirve mucho con la red neuronal de YouTube. Por otro lado, si te gustan las eliminatorias, te dejo con esta lista de reproducción donde encontrarás más contenidos similares a este. Nos vemos en una próxima.